Damos gracias al Señor por el libro de Esdras. Y hoy estaremos en el capítulo 4. Pero antes de leer la porción de esta mañana, recordemos que el pueblo de Dios debe estar preparado al vivir en un mundo anticristiano, en un mundo que se opone a los planes y propósitos de Dios, en un mundo que sigue una corriente o la corriente del príncipe de este mundo, que tiene el reino de las tinieblas, sus armas, sus maneras, pero la iglesia crece en medio de esas tinieblas y se fortalece, pero el pueblo de Dios debe estar preparado para enfrentar continua oposición. No podemos ignorar la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos. Todo no es color de rosas, hay luchas, persecuciones, sufrimientos. La oposición contra los buenos propósitos de Dios y contra el pueblo de Dios no es algo nuevo. El reino de las tinieblas intentará una y otra vez levantar oposición e intentar destruir el reino de Cristo. Aunque sabemos que las tinieblas no prevalecen contra la luz, y esta es una convicción de las Escrituras, no podemos ignorar esta realidad y debemos estar preparados usando las armas que el Señor nos ha dado, las armas de nuestro reino. El capítulo 4 de Esdras tiene mucho que decirnos al respecto. Y recordamos, quizás para los que llegan hoy o no están al tanto, estamos en esta serie, hemos comenzado una nueva etapa, preparados para edificar. Vamos a estar viendo el libro de Esdras y Nehemías, y luego vamos a estar viendo una carta del Nuevo Testamento en Filipenses. Vamos a ver principios importantes que debemos tener en cuenta de liderazgo para la edificación, cómo alinear nuestro ministerio como iglesia, cómo crecer. Sabemos que el crecimiento lo da el Señor, pero anhelamos ser una iglesia involucrada en la plantación de otras iglesias, en la extensión básicamente del reino. Una iglesia cuyo ADN no es un ADN misionero, misional, de extensión, de proclamación, de multiplicación. Es una iglesia que sobra en este mundo. Entonces anhelamos ser una iglesia saludable, que adora al Señor, que los hermanos tienen comunión unos con otros, pero que también ama a los que están afuera, ama a los perdidos y anhela alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. Entonces, el libro de Esdras, que es el que comenzamos esta serie nueva, nos narra el regreso, hay un nuevo éxodo, el regreso de la cautividad del pueblo de Dios después de 70 años bajo el imperio babilónico. En el libro de Habacuc se mencionan a los caldeos que van a invadir a Jerusalén, Judá, el reino del sur, y estos caldeos son especialmente los babilonios. Y Jeremías 25, para los que les gusta apuntar quizás, Jeremías 25 profetiza el juicio que iba a recibir el pueblo de Israel, el reino del sur, por causa de sus continuas rebeliones. Pero también Jeremías 25 dice que Dios va a obrar contra Nabucodonosor y contra Babilonia. Isaías 45 ahora profetiza sobre Ciro, el persa, y este imperio medo-persa que iba a dominar toda la región y conquistar sobre Babilonia. Entonces, este Ciro, llega el tiempo y el rey persa, Ciro, en el primer año de su gobierno, proclama un decreto. Y este básicamente es el decreto. Todo aquel judío israelita que desee regresar a Jerusalén para reedificar el templo y la ciudad, puede hacerlo. Y este regreso de los repatriados, después de 70 años, a Jerusalén fue en 3 partes, con 3 diferentes líderes al frente. Y en el libro de Esdras vamos a ver las 2 primeras partes. Ya estamos viendo la primera de esas olas de repatriados que regresan a Jerusalén. Unos 50,000 judíos regresan bajo el liderazgo de Zorobabel. Es lo que pasa en los primeros capítulos del libro de Esdras. Y en el libro de Nehemías vamos a ver la tercera ola de repatriados. Entonces, si algo podemos aprender al principio del libro de Esdras, o desde el principio del libro de Esdras, es acerca de la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Recuerdan lo que cantaban ellos cuando estaban echándose los cimientos del templo? Porque Jehová es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él ha hecho en su soberanía todo perfecto. Se ha cumplido lo dicho por los profetas. Ahora,
además de entender la misericordia, la bondad, la benignidad del Señor y su fidelidad a su palabra, a su promesa, también vemos que el que está detrás de todo lo que está ocurriendo es Dios. Cuando vemos el versículo 1, y solamente para refrescar, en el versículo 1, dice del capítulo 1 de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y este es el decreto, ¿no?, que ya dijimos. Entonces, Dios está detrás de todo. ¿Quién puso en el corazón de este hombre? Y recuerden que todos los reyes su corazón está en la mano de ¿quién? De Dios. ¿Quién despertó el espíritu de Ciro? Dios. ¿Quién puso en el corazón de estos 50,000 primeros judíos que regresan a Jerusalén dejar todo lo que habían acumulado? Había aproximadamente entre 2 y 3 millones de judíos en Babilonia. Y ellos deciden ahora dejar todo lo que habían acumulado, ir con todos estos tesoros para reedificar algo en ruinas. ¿Quién puso eso en el corazón de estos judíos? Dios. En el capítulo 3 vimos a este Zorobabel, que va al frente de este primer grupo, que es un descendiente de David, un príncipe de Judá. Y esto aviva además la esperanza profética. El rey de Dios, recuerden 2 de Samuel capítulo 7, un descendiente de David se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. Este pueblo de Dios, con el rey de Dios, gobernando en la benignidad del Señor, con la bendición de Dios. Entonces, ellos tienen esta esperanza profética avivada. Ellos lo primero que hacen es edificar el altar para restaurar los sacrificios. En buen cubano podemos decir, ellos lo primero que hacen es orientar bien la antena, marcar bien el rumbo, orientar sus vidas hacia ¿quién? Hacia Dios. Precisamente por no tener su vida dirigida, orientada a Dios y a sus propósitos, en el pasado es que fueron a la cautividad y experimentaron el juicio de Dios. Entonces ellos ponen el altar sobre su base y adoran al Señor. Ellos restauran los sacrificios, la adoración como está establecida, dice claramente, escrita en la ley de Moisés. Recordamos, hermanos, Dios debe ser creído, debe ser adorado y debe ser servido como Él dice. No es una adoración basada en lo que nosotros deseamos, sino que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, a través de su palabra, regula la adoración de su pueblo, que sea una adoración agradable al Señor, porque es para el Señor, no es para nosotros mismos. Ellos quieren hacer las cosas ahora como Dios manda en su palabra. Aprendimos además acerca de la importancia de la unidad. Ellos eran un pueblo que estaba deshecho, pero el centro de la vitalidad de este pueblo, su identidad, es única. Por eso las fiestas y todo lo que se hace en el capítulo 3. Pero dice que ellos eran como un solo hombre para emprender un proyecto significativamente espiritual de reconstrucción. Y hermanos, estamos en un mundo destruido por el pecado. Y la iglesia tiene un proyecto que no es de este mundo, un proyecto divino, un proyecto que no es una empresa para enriquecernos, un proyecto que no es para vivir mejor, es un proyecto de reconstrucción, es ni más ni menos el proyecto de redención de Dios. Y cada uno de nosotros tiene este proyecto, para emprender este proyecto que no es de este mundo, que es significativamente espiritual, de reconstrucción. Qué importante es, 1, que dependamos del Señor y del poder de su fuerza. 2, que todos dejemos al lado nuestras diferencias y nuestros pequeñitos reinitos temporales para sumarnos con todas nuestras fuerzas al gran proyecto redentor del reino de Dios. Porque tristemente muchos están siguiendo aún sus propios intereses, adorando entre comillas a Dios, pero realmente adoran sus vientres, adoran su comodidad, adoran lo que Dios puede darles, pero no adoran realmente a Dios, no persiguen celosamente los intereses del reino de Dios, sino que más bien persiguen sus propios intereses usando como excusa el reino de Dios. La unidad para emprender este proyecto, la importancia de la adoración regulada por la palabra,
una adoración genuina que nace de un corazón transformado. A pesar del miedo, vimos que ellos tenían temor, pero a pesar de la incertidumbre, la respuesta es que ellos orientan su corazón a la gloria de Dios. Ellos confían en la gloria de Dios. Ellos se encomiendan a la gracia de Dios. Y al final del capítulo es donde nos quedamos la semana pasada, y vimos que al echar los cimientos del templo, la gente está con sentimientos mezclados. Unos lloran por lo que está sucediendo, otros gritan, los más jóvenes gritan de alegría. Los que vieron la casa primera lloran. Y aprendimos ahí que no podemos vivir atados al pasado. No podemos hacer del pasado un ídolo. ¿Recuerdan esa frase famosa? Todo tiempo pasado fue mejor. Siempre recordamos con añoranza el pasado, lo que vivimos en algún momento. Pero estos se quedaron algunos quizás atados en el pasado. También no solamente por la parte buena de lo que vivieron bueno, sino que esta fue la generación que pecó y por la cual vino el juicio de Dios. Y al ver ahora todo destruido y que se empezaban a echar los cimientos del nuevo templo, quizás empiezan a rememorar todos los años que perdieron, todo lo que aconteció por su pecado. Quizás había una reflexión profunda en ellos por primera vez de lo que había acontecido en sus vidas y pudieron mirar al pasado y llorar. Quizás algunos anhelaban algo mejor, quizás algunos se quedaron haciendo del pasado un ídolo. Pero no importa si eres de los que lloran o los que ríen, lo importante realmente es que Dios está obrando aquí y ahora. Este es el tiempo en que Dios nos ha colocado. Algunos dicen, ¿por qué yo habré nacido en este tiempo? Algunos de ustedes dicen, ¿por qué yo no nací en la República? Oye, si yo hubiese nacido en el 1902 por allá, me hubiese pasado como 50 y pico de años en la abundancia. ¿O por qué yo nací en este lugar? O sea, si yo hubiese sido Dios, lo primero que hubiese coordinado con Dios es mi partida de nacimiento. El lugar de nacimiento, Coral Gables, Miami, Florida, Estados Unidos. No, pero eso es Santa Clara. Santa Clara, La Habana o Cuba. El problema es que Dios nos hizo nacer en el momento correcto. O sea, Dios es soberano. Dios te puso en el lugar correcto, te puso en la situación correcta, en las circunstancias precisas y exactas, para hacer contigo lo que Él quiere hacer. Necesitamos mirar el presente con gran optimismo. ¿Saben por qué? Porque este momento que estamos viviendo en Cuba es una tremendísima oportunidad de mostrar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Esa es la verdad. Y la vida ha demostrado en la historia que cuando presionan al pueblo de Dios, y mientras más opresión y persecución, más jugo sale de la naranja. Más poder y gracia de Dios. Pero cuando el cristiano se acomoda y todo está bien, y la iglesia es, bueno, el domingo voy a la iglesia, pero trabaja el martes, y el domingo voy a la iglesia. Y el cristiano acomodado en Babilonia, en las cosas de este mundo, ¿verdad? El reino de Dios y la iglesia se debilita. Si no, mira Europa. Las iglesias en Europa hoy, la cuna de la reforma, hace unos cuantos siglos. ¿Cómo está el cristianismo en los Estados Unidos? En realidad, una estadística fidedigna dice que cada año, escucha bien, de 7,000 a 10,000 iglesias cierran en los Estados Unidos. Cada año. 4 de cada 5 pastores renuncian al ministerio cada año en los Estados Unidos. Si en Europa el cristianismo se murió posiblemente, el cristianismo bíblico no digo que se murió completamente, pero se extinguió, en los Estados Unidos está muriendo. Tristemente muchos cristianos tienen que ir para allá y no saben lo que van a enfrentar. Pero podemos mirar al presente con optimismo. Dios nos ha puesto en este lugar, en este tiempo, en esta hora, para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Debemos mirar al pasado con agradecimiento y aprender de las experiencias vividas. El pasado nos ha llevado hasta hoy. Dios ha obrado con misericordia y soberanamente sobre nuestro pasado para traernos a este presente, el cual debemos evaluarlo correctamente. Lo que estamos haciendo hoy, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, y podemos mirar al futuro con esperanza. Hermanos, porque el futuro, una vez más, no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de Dios.
que podamos mirar al futuro con esta esperanza. Y así ellos cantaban. Así termina el capítulo 3, perdón. Y si el libro de Esdras terminara aquí, este es el cielo. Pero tenemos que decir que no. El libro de Esdras no termina en el capítulo 3. Parece que la obra va viento en popa y a toda vela. No hay quien la pare. Ya todo está listo. Pero en el capítulo 4 sucede algo. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 4 del libro de Esdras y después vamos a explicar por qué. Solamente ahora los primeros 5 versículos. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria. Hay muchos datos aquí que nos hizo venir aquí. Zorobabel, el príncipe de Judá, ¿recuerdan? Jesúa, que era sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella está nuestra identidad y en ella está la verdad que necesitamos creer. Tú nos hablas por medio de tu palabra. Te rogamos que en esta mañana estemos con un corazón listo para recibirla. Ella es viva y es eficaz, y que ella cumpla el propósito por la cual ha sido revelada y dada. Así como la lluvia riega la tierra seca, que tu palabra nos refresque en esta mañana, nos aclare, nos ilumine y nos dé fuerza y esperanza para continuar hacia adelante un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en el versículo 1 es importante, hay detalles que no puedes pasar por alto. El autor del libro nos deja bien claro que los que se acercan al pueblo de Dios son, ¿qué cosa? ¿Oyendo quién? Versículo 1. Los enemigos de Judá y de Benjamín. Estos hombres, en realidad, no vienen con buenas intenciones. ¿Qué querían? ¿Por qué se prestan para construir con ellos? Bueno, ahora usted se preguntará: ¿y esta gente de dónde salió? ¿Quiénes son estas personas? Lo que pasa es que la tierra no está vacía. Ellos están llamados ahora a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, a reconstruir la oración, a reconstruir el reino de Dios en la tierra, pero la tierra no está vacía. El pecado ha hecho que la tierra esté llena de un linaje que no es el linaje del pueblo de Dios. Recuerden que Israel, después de Salomón, se dividió en dos. El reino del norte, Israel, con 10 tribus, ¿no? Al norte, que también se conoce por Samaria, su capital. De ahí vienen los samaritanos. Después, el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, fue invadido precisamente por los babilonios, pero el reino del norte, un tiempo antes, había sido invadido por los asirios. Por eso es que se menciona aquí, en este capítulo 4, a Esarhadón, el rey de Asiria. Lo que sucede es que el reino del norte, que había sido invadido, y está claro por qué fue invadido, los profetas como Elías, Eliseo y Amós profetizaron al reino del norte, y en el segundo de Reyes, versículo 7 del 17 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios
el que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron invadidos. Ahora, cuando los asirios conquistaron el reino del norte y arrasaron, en el tiempo repoblaron esta región y se mezclaron este remanente, estos que quedaron del reino del norte, se mezclaron con los paganos y realmente había una mezcla religiosa donde ellos perdieron su identidad. Se mezclaron todas estas tribus. Entonces, cuando ahora regresan de Babilonia, el reino del sur, los que fueron a Babilonia, regresan a los 50,000, está ese lugar lleno de esta mezcla, de estas personas extranjeras, mezcladas con judíos, que nunca adoraron, más nunca de forma correcta a Dios. Posiblemente Jehová había sido unido a una colección de dioses. Y posiblemente alguien dijo, oye, la gente que vivía aquí antes, aquí habían leones y que comían a la gente, y la gente adoraba a Jehová y los leones no se los comían. Así, bueno, vamos a empezar a adorar a Jehová ahora también, pero no para adorarlo, sino para que los leones nos coman. Cosas como esas. Entonces ellos son una mezcla rara, los que estaban ahí cuando llega el pueblo de Babilonia. Y son los que le dicen a Zorobabel, déjanos reconstruir con ustedes. Y también le dice, porque también nosotros ofrecemos sacrificios a Jehová. La pregunta es, ¿cómo se los ofrecían si no tenían ni altar, no? O sea, eran sacrificios a su manera. Ellos creían en Jehová y en un ceremonial de dioses más. ¿Cuál es la respuesta de Zorobabel y de los jefes de las casas paternas a esta petición de estas personas? ¿Qué dice Zorobabel? ¿Qué dijeron? Versículo 3. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Interesante que cuando empiezan a echar los cimientos del templo, es que se empieza a levantar la oposición. Y ahora estos que regresan de Judá, de Babilonia, del reino del sur de Judá, dicen, no nos conviene edificar con ustedes. Y a partir de aquí es que empieza la guerra. Versículo 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. No solamente intimidó, atemorizó, sino también sobornaron, versículo 5, a los consejeros del rey de Persia para que no siguieran edificando. Entonces, se dan cuenta, la respuesta de Zorobabel y los demás jefes de las casas paternas es simple. No puede ser cualquiera los que van a edificar el templo. El mismo hecho o el simple hecho de edificar es un acto de adoración. Dios le dice, no queremos hacerlo con ustedes, porque ustedes no son parte realmente del pueblo de Dios. Ellos querían supuestamente ayudar, pero en realidad lo que querían era destruir, aprovecharse de lo que habían traído de Babilonia. Desde el verso 1 se nos dice que son enemigos del pueblo de Dios. Entonces, estos son los pasos que ellos dan. Primero quieren infiltrarse, formar una quinta columna dentro del pueblo. Al no poder y rechazarlos, los que iban a construir, empiezan a intimidar y atemorizar al pueblo y finalmente intentan comprar a algunos funcionarios. ¿Se dan cuenta cómo obran las tinieblas? Intimidación, soborno, intentan comprar a algunos funcionarios de los consejeros del rey para paralizar la obra. Y esto ocurre, dice el versículo 5, desde el tiempo de Ciro hasta Darío, rey de Persia. Ahora, los que leen con más detenimiento el capítulo 4 del libro de Esdras, se van a dar cuenta de que del versículo 6 al versículo 23 hay como una ventana que se abre. El autor usa un método literario muy interesante. No empieza a hablar ahora de forma cronológica. Evidentemente el libro de Esdras no fue escrito para los que están reconstruyendo en ese momento el templo, sino una generación siguiente. Y ahora en esta ventana o este paréntesis que él abre del 6 al 23, el autor del libro menciona a varios reyes persas. Entre Ciro y Darío I estuvieron un par de reyes más, que no se mencionan aquí, por cierto, Cambises y Esmerdis. Pero se menciona aquí a Asuero, ¿no? Versículo 6,
en el reinado de Asuero. ¿Recuerdan a Esther? Esther, el libro de la Biblia, bueno, sucede precisamente en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado. Y en el versículo 7 dice, también en días de Artajerjes. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo el autor aquí, es importante entender en su estilo de escritura, que más que una lista de reyes persas en tipo secuencial cronológico, el autor introduce este paréntesis, ha seleccionado aspectos de lo que el pueblo de Dios enfrentó allá al regreso a Jerusalén, para hablar claramente de que toda la obra de reconstrucción fue hecha ¿bajo qué? Bajo oposición. Y esto tiene algo muy importante que decirnos a nosotros. No importa quién sea el presidente del país. No importa cuál sea el sistema que impera en el país. No importa. La obra de Dios debajo del sol siempre se va a hacer en oposición y resistencia. Escucha bien. Cada milímetro de avance del reino de la luz, cada pulgada de crecimiento espiritual de tu alma se está dando en un campo de batalla. No olvides eso. El que quiera paz y tranquilidad y crecimiento espiritual al mismo tiempo, y cuando digo paz y tranquilidad, la paz y tranquilidad de este mundo, ¿no? Porque en Cristo tenemos su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero el que quiera una vida color de rosa y crecer en lo espiritual sin enfrentar oposición y batalla, retírate del cristianismo. Porque ese no es el evangelio. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Entonces, todo esto que está haciendo el autor es para que entendamos que esta obra de Dios, a la generación que él le está escribiendo después, el libro de Esdras, se hizo bajo las balas. Se hizo con sudor y sangre. Se hizo con mucha oposición que costó tiempo. Fíjense, en el verso 11 después se nos dice la carta que en un momento escribieron. Por cierto, fue escrita en arameo, un detalle interesante. Y a partir de aquí en el libro original, en la escritura original de Esdras, a partir de este versículo se empieza a escribir en arameo. Se deja el hebreo, se escribe en arameo hasta el capítulo 6 y se retoma después el hebreo. Muy interesante un detalle del libro de Esdras. Versículo 11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron a Artajerjes. ¿Okay? Tus siervos del otro lado del río te saludan. Qué buenos son, ¿eh? Tus siervos. Esto me recuerda a Jesús y los líderes religiosos de Israel. Con los romanos, nosotros, tus siervos, los fariseos, a un pagano, Entonces, esta gente dice, tus siervos del otro lado del río te saludan, oh rey. ¿Se dan cuenta cómo operan las tinieblas? La mentira, la hipocresía, el cinismo. Versículo 12. Esto es un ejemplo de una carta que escribieron en toda esta época de la oposición que había. Sea notorio al rey. Mira qué interesante. Sea notorio al rey. O sea, rey, mira, yo creo que tú deberías saber esto. Así operan las tinieblas. Y que nadie se coma un cake en buen cubano cuando se ponen los cimientos del templo y el fundamento de la iglesia empieza a ponerse y empezamos a edificar, va a venir oposición. Va a venir la quinta columna, gente que quiere infiltrarse, gente que quiere hacer daño, gente que va a escribirle a gente para que crean cosas que no son la verdad, a través de malas influencias, a través de hipocresía, a través de mentiras, van a engañar, porque todo lo que quiere Satanás es que nos detengamos, porque somos una piedra en su zapato, porque el glorioso evangelio de Cristo se está predicando y almas se están salvando. Entonces fíjense la carta que hacen esta gente. Sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Sí, el pastor está predicando que la mujer no puede hacer nada en la iglesia,
Es una mentira. Así lo han dicho. El pastor Josué dice que la mujer no puede hacer nada. ¿En serio? Bueno, pero no me lo cojo personal. Lo importante es el texto. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo. Esto no te conviene, rey. Rey de Persia, esto no te conviene. Ellos no van a pagar impuestos, ni rentas. Y el erario de los reyes será menoscabado, o sea que el tesoro de los reyes irá a bajar. Ya el rey que estaba de turno en Persia dice, creo que no me va a convenir. Vamos a leer. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, bueno, versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde. Busca en la historia, esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta. Bueno, vamos a ver la respuesta. Pero las acusaciones son básicamente estas. Es una mezcla de verdades con mentiras. Es verdad que fueron rebeldes. Por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Pero dice, no pagarán impuestos. Te van a traer deshonra. Ellos se han rebelado anteriormente. Ellos son malos. La ciudad no será tuya. Te van a quitar las tierras. Bueno, cuando leemos los versículos del 17, la respuesta hasta el 23, el resultado de toda la intimidación, la presión, fue lo que leemos en el verso 24, que esto no se cierra el paréntesis que empezó en el 6, del 6 al 23 hay un paréntesis, y en el verso 24 se retoma lo que termina en el 5, espero que entiendan lo que quiero decir, porque me da a entender yo. Dice el 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se dan cuenta? Lo que ocurrió es que en el año 534 la obra quedó suspendida por 15 años, hasta el reinado de Darío. Vamos a ver después, el próximo domingo, los profetas que Dios levanta, Ageo y Zacarías, en estos 15 años, para decirle al pueblo de parte de Dios que continúen edificando. Eso vamos a ver la semana que viene. Hermanos, ¿qué aprendemos en este pasaje? ¿Qué hacer cuando se levanta la oposición que se va a levantar? La verdad que en este mundo vamos a tener esta oposición. Si algo aprendimos en el Evangelio de Marcos, que todo el ministerio de Jesús en la tierra, desde que sanó al hombre de la mano seca hasta que fue a la cruz, fue bajo las balas. En oposición, ¿de quiénes? Tristemente, la oposición vino ¿de quiénes? De los que se decían ser el pueblo de Dios. ¿Qué dicen esta gente cuando llega el pueblo de Judá? Dice, nosotros adoramos ¿a quién? Al mismo Dios. ¿Desde cuándo? Desde el rey asirio, desde que nos pusieron aquí. Nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes. ¿De verdad? Cuando le dicen, no vamos a edificar con ustedes, ¿qué hacen? Le escriben al rey de Persia y usan soborno, y usan todo tipo de ardides tramposas para detener la obra de Dios. ¿De verdad eran creyentes? Qué triste es cuando los que aparentemente deberían apoyar y ser de fuerza y apoyo para la verdadera reconstrucción empiezan a oponerse a que se predique el evangelio bíblico, porque no les conviene. Ellos sabían que traer las leyes y los preceptos y los estatutos del reino de los cielos no jugaba con sus intereses y sus negocios, como los fariseos y los saduceos.
Los saduceos, grandes terratenientes, con influencias poderosas en el Sanedrín, con gran influencia política. Lo que Jesús decía no les convenía para sus negocios. Pero nosotros, hermanos, no estamos aquí para defender los intereses de un sector, de una clase social. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, y revisemos nuestro corazón día a día para seguir y hacer y construir y edificar los intereses, las prerrogativas, los derechos del reino de los cielos y del Rey de Reyes, Jesucristo, que su reino no es de este mundo. Entonces tenemos que saber que cuando se levanta un cristiano que quiere de verdad agradar al Señor, ya sea en una escuela, en un trabajo, en un lugar, en un vecindario, cuando se levanta un cristiano que busca de verdad hacer las cosas como Dios dice, va a tener oposición. Y la oposición va a empezar por su propia familia, por lo que supuestamente está más cerca. Y Satanás va a hacer todo lo posible. Va a usar todas sus herramientas malvadas, maléficas, malignas, enrevesadas, torcidas, para intentar engañar y traer que se detenga la obra de Dios. Buscar, infiltrar, hacer una quinta columna, destruir a la iglesia desde adentro, y si no puede lo hará desde afuera, usando cualquier medio. Hermanos, si no piense que Satanás solamente está en aquellos cultos satánicos que le decimos, de espiritismo y cosas así, él se puede parar en los lugares más altos, más inteligentes, en las academias, en cualquier lugar, porque Satanás usa métodos malignos, bien pensados, para intentar destruir o detener. Claro, no puede destruirlo, pero detener el avance del reino de Dios. No somos agradables para él ni para este mundo. La pregunta es, ¿cómo manejamos entonces la oposición? ¿Cómo reaccionamos ante la oposición? Recordemos que desde el comienzo, y esto es algo notorio, desde el comienzo de la humanidad, Satanás, que precisamente su nombre significa adversario, enemigo de Dios, se ha opuesto y ha organizado esta rebelión contra el pueblo de Dios desde el principio en el jardín del Edén. El diablo y los demonios no son un principio abstracto de maldad. Este enemigo emplea métodos astutos, metódicos, no a ciegas. El engaño, las tentaciones, acusaciones. Vemos en el libro de Job lo que sucede. Vemos cuando entran a la tierra prometida el pueblo de Dios, la oposición que enfrentan. Vemos ahora en el pasaje de Esdras. En el Nuevo Testamento vemos la oposición que se levanta contra el Señor. Y quiero ir a Hechos capítulo 3, después la iglesia, en Hechos capítulo 3, si quieres no lo busques porque recuerdas el pasaje, pero en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan hacen un milagro. ¿Recuerdan el milagro? Aquel cojo que ponían en el templo, la hermosa, a pedir dinero, en el nombre de Jesús, levántate. Ellos hacen este milagro, todo el pueblo queda atónito cuando ven a este hombre ahora andar y alabar a Dios, y de forma automática en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, hablando ellos al pueblo, o sea, todavía Pedro estaba predicando el evangelio, donde los insta a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice el capítulo 4 de ellos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Ven esta posición? Ellos están predicando el evangelio, sencillamente el evangelio. ¿Y qué hacen esta gente? Resentidos, le echan mano, usan sus influencias, logran que los metan en la cárcel, los intimidan en la cárcel para que no sigan predicando, los van a intimidar después cuando le dicen que más nunca pueden hablar de Jesús. Estas son las armas de las tinieblas. Usan la influencia, el amiguismo. Yo conozco a fulanito. Aquí están los saduceos, poder político, gente con gran influencia. Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera, y que quiera puede buscarlo también, 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Hermanos, si esta persecución no ha terminado,
En este capítulo 4 estamos viendo la oposición al avance del Evangelio en Esdras. Y tenemos que ser conscientes de esto. No sé si entendemos o no por qué pasa. A veces no le damos mucho sentido a que incluso personas que se dicen cristianas, cuando simplemente predicas en el Evangelio, quieren echarte mano y si pudieran, hablaran con el gobierno para meterte en la cárcel. No entiendes por qué al echar los cimientos para la reconstrucción espiritual de la adoración del pueblo de Dios, de pronto eres odiado como nunca antes en toda tu vida por nadie, nunca jamás. Pero una vez más, cuando decides ponerte en las manos de Dios, renunciar al pecado, caminar en su voluntad, cuando ocurre estas cosas, empiezas a enfrentar la oposición. En el libro de Esdras, en el capítulo 3, hay una visión, una imagen. En el capítulo 4 tenemos otro. En el capítulo 3 todo parece que marcha a viento en popa. Y en el capítulo 4 la obra se detiene. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque podemos reaccionar mal a la oposición y puede pasarnos que nos quedemos paralizados porque no todos están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Pablo sabía esto cuando dice, por esta causa sufro persecuciones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué cosa? No está presa. Ellos metieron presos en el capítulo 4 de Hechos a Pedro y a Juan. ¿Y saben lo que pasó? Que la palabra de Dios ya se había soltado. Y lo que dice Lucas en el capítulo 4 del libro de los Hechos es que 5,000 personas ya habían creído. Hermanos, en Jerusalén, allá en la fiesta de Pentecostés, 3,000 habían creído en el capítulo 2. Y en el capítulo 4, 5,000. Si contamos más o menos, 10,000. Jesús hace 2 meses que murió y resucitó. Y en 2 meses la iglesia tiene 10,000 miembros. Porque la obra de Dios no hay quien la pare. Creamos eso. A veces pensamos, ojalá que cese la oposición. Quizás si cesa, la iglesia se acomoda y comienza a morir. Pero cuando viene la oposición, el poder de Dios se manifiesta de forma gloriosa. Y este es mi mensaje para hoy. Hermanos, no tengamos miedo de predicar este glorioso evangelio de Cristo. No le tengamos miedo a nadie, ni a lo secular, ni a lo religioso. Porque los poderes de este mundo, influenciados y conquistados y dominados por el reino de las tinieblas y Satanás al frente, se confabularán una y otra vez contra Dios, contra su ungido, contra su pueblo. Los reyes y príncipes de la tierra se reunirán para rebelarse contra Dios. Van a atacar con todas sus fuerzas. Gente que no se puede ver ni en pintura, se confabularán para crucificar al Hijo de Dios. Gente que no se puede ver ni en pintura, con intereses aparentemente distintos, en lo espiritual tienen el mismo interés y se confabularán contra el pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? El Dios eterno y todopoderoso resucitará a su pueblo una y otra vez, porque esta es su voluntad. El Señor está con su pueblo. Voy a terminar leyendo un pasaje en Josué, libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. El pueblo de Dios ha entrado o está entrando a la tierra prometida. Dice Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero,
Así que oigáis el sonido de la bocina. Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida, pero Dios permitió que en su camino hubiera una prueba que les va a demostrar su gloria. El Señor nos ha rescatado del reino de las tinieblas, nos ha puesto en el reino de su Hijo, pero Él va a permitir que una vez tras vez tengamos en el camino pruebas y luchas que van a demostrar a nuestro corazón cuán glorioso es el Dios en quien creemos. No había forma en que este grupo de peregrinos cansados pudieran derrotar a Jericó. Y este era el punto. Lo que Dios proponía era un suicidio militar. Pero desde el punto de vista de la sabiduría de Dios, lo que está pasando es que ahora el Señor Todopoderoso se va a mostrar a su pueblo. Hermanos, el Señor está con su pueblo. Esta gente llena de flaquezas y limitaciones, de miedo, había sido ahora invadido por aquel que está por encima de todos los cielos, gobernando con poder. Hermanos, entendemos que nosotros estamos en las manos de Dios. Simplemente lo que tenía que hacer el pueblo de Dios ahí ante Jericó era hacer lo que Dios les decía que hicieran. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y el Dios de los cielos, el Todopoderoso, cuando hagamos la obra a la manera en que Él ha revelado, vamos a ver su gloria una y otra vez y su victoria en cada una de las pruebas que enfrentemos en este mundo. ¿Estamos confiando en Dios? ¿En lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿O estamos teniendo miedo a la oposición porque queremos preservar nuestras vidas? No enfrentamos solos a nuestros adversarios. Jehová de los ejércitos, todo su poder está con nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el embate de la iglesia de Jesucristo. Tengamos ánimo, hermanos, pero entendamos que la oposición va a venir y que tenemos que enfrentarla a la manera de Dios, confiando en el poder, la sabiduría y con las armas, no de las tinieblas. Se levanta un chisme, hago otro chisme. No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Prediquemos este mensaje, prediquemos este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias. No enfrentamos solos a nuestros adversarios. Tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, líbranos de intentar hacer la obra a nuestra manera, porque nos parece que no necesitamos tu ayuda. Somos débiles, somos frágiles, somos menos en número y aparentemente más débiles que los que pelean contra nosotros. La diferencia es marcada porque tú estás con tu pueblo, porque tú enseñoreas y mayoreas cualquier situación. Padre, ayúdanos a entender que el futuro está en tus manos y que en nuestro mundo de flaquezas y limitaciones, tú nos has conquistado para siempre y que todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces. Te damos gracias por el libro de Esdras, gracias por lo que aprendemos acá. Líbranos, oh Dios, del pecado, del miedo, líbranos de la intimidación, líbranos, Señor, de estar atemorizados. Y si eso llega a ocurrir, danos un corazón íntegro, un corazón manso, un corazón sabio para enfrentar esta oposición con alegría y también con valentía. En el nombre de Jesús. Amén.